Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Mi saludo muy cordial para mi gente deportiva, la familia deportiva. Aquí estamos una vez más con información muy interesante de las efemérides del pasado. Las cosas que nos llaman la atención, que sucedieron muchos años atrás, que muchas personas tratan de emular a estas alturas, en este 2023. Hoy la vida deportiva se viste de gala. Sí, porque hoy vamos a hablar de una persona tan ilustre en el camino deportivo, en el baloncesto de la NBA. Me refiero a Larry Bird. Larry Bird, la estrella de los Celtics de Boston. Larry Joe Bird, su nombre de pila. Pues nació un día 7 de diciembre del año 1956. Se convirtió en jugador de baloncesto profesional de la NBA. Fue coach, fue un ejecutivo de la NBA. Le tenían el sobrenombre o el apodo de The Hick from French League. Bueno, Larry Bird, la leyenda. Considerado como uno de los jugadores más grandiosos, más excitantes en la historia del baloncesto de Estados Unidos, de todos los tiempos. Es la única persona en la historia de la NBA que fue catalogado como el novato del año, o sea, el rookie del año, jugador más valioso. De hecho, en las finales también fue catalogado como jugador más valioso. Juego de estrellas, jugador más valioso. Coach del año, ejecutivo del año, así por el estilo. O sea, todas estas marcas implantadas por Larry Bird, estos honores que recibió, entiende, es algo muy estupendo, algo muy grande para la historia del baloncesto de Estados Unidos, de la NBA. Larry Bird nació en West Baden Spring, esto es en Indiana, en Estados Unidos. Jugador que medía 6 pies con 9 pulgadas, o sea, 2.06 metros, a 220 libras, equivalen a 100 kilogramos. La escuela superior que él cursó fue Spring Valley, en el área de French Lick, en Indiana. De ahí el sobrenombre de French Lick a Larry Bird. Cuando fue a colegio fue al Indiana State, desde 1976 hasta 1979. Y cuando vino el draft de la NBA, en 1978, fue la primera selección, o debo decir, la sexta selección en el primer round de los jugadores que se sorteaban para ese entonces. Jugó baloncesto desde 1979 hasta 1992, o sea, jugador activo. Su posición era lo que llaman small forward o power forward. 33 años. Fue coach desde 1997 hasta el 2000. Como jugador, de 1979 hasta 1992 con los Celtics de Boston. Como coach, 1997 a 2000 con los Pacers de Indiana. En cuanto a sus logros en el baloncesto y los reconocimientos que recibió, 3 por NBA, campeonatos, 1981, 1984 y 1986. 2. En las finales de la NBA fue nombrado jugador más valioso, 1984, 1986, 3 veces jugador más valioso. Primeramente hablé de las finales de la NBA, cuando recibió 2 galardones, 84 y 86, de jugador más valioso. Ahora hablo de jugador más valioso, 1984 a 1986, 3 veces el honor. Juego de estrellas de la NBA, 1980, 1988, 1990 y 1992. Juego de estrellas de la NBA como jugador más valioso, 1982. 1980 hasta 1988,
en la NBA en el primer equipo en 9 ocasiones. Segundo equipo, 1990, fue escogido para el segundo equipo. En cuanto a defensa, escogido en el segundo equipo, desde 1982 a 1984. El rookie del año, o sea, novato del año, 1980. Estuvo en el equipo de todos los novatos, también en 1980. Bueno, infinidades, los logros de Larry Bird. De verdad que sí, son tantos y tantos los logros que recibió como jugador activo, como coach, como ejecutivo. Imagínense, fue nombrado coach del año de la NBA en 1998. También fue el coach principal que dirigió el Juego de Estrellas en 1998. Y en el 2012 fue nombrado ejecutivo de la NBA, el ejecutivo del año. Bueno, en su carrera como jugador activo tiene muchas estadísticas a su favor. Por ejemplo, en cuanto a la anotación de puntos, 21.791 puntos, lo cual equivale a un 24.3% por partido. En rebotes, 8.974 equivale a 10.0 por partido. En asistencia, 5.695, 6.3. Ese es el promedio. Un por ciento de 6.3. Entonces, el récord que tiene como coach de un equipo en la NBA, 147 victorias, 67 derrotas, para un promedio de .687. Miembro del Salón de la Fama, desde luego, de la NBA. Y en el 2006 fue inducido también al Salón de la Fama del baloncesto colegial. Representó a Estados Unidos en la selección de Estados Unidos de baloncesto, en los Juegos Universales Mundiales 1977 celebrados en Sofía, en la FIBA, el campeonato de la FIBA 1992 con Portland y con Barcelona. Voy a competir en 1992 en los Juegos Olímpicos, también el baloncesto representando a Estados Unidos. Bueno, creciendo en este vecindario de Friendship League en Indiana, se convirtió en un jugador local del baloncesto. Lo reclutaron. Inicialmente había firmado para jugar baloncesto de colegio para el coach Bobby Knight de los Hoosiers de Indiana. Pero entonces Larry Bird decidió no ir a jugar profesional con Bobby Knight después de un mes, y entonces retornó a su vecindario de French League y fue a un colegio local. Se registró ahí un colegio local y el próximo año entonces se registró en la Universidad de Indiana State y ahí jugó 3 años para el equipo de Sycamore. Entonces los Celtics de Boston lo reclutaron, su sexta selección en el primer round, en 1978. Después de su segundo año en Indiana State University, Bird eligió quedarse en el colegio y retornó para la temporada de 1978-79. Llevó al equipo a una gran temporada, en la temporada regular donde no perdieron un partido. Entonces la temporada pues terminó con un campeonato a nivel nacional, cuando la Universidad de Indiana jugó contra Michigan State. Entonces, ahí fue que comenzó esa rivalidad ya anticipada entre Larry Bird y el gran Magic Johnson de Michigan State. Esta es una rivalidad que todavía se habla mucho de esto. Una rivalidad que duró de por vida. Los dos codiciados, los más codiciados de todo el baloncesto de la NBA también, durante una década. Claro, Michigan State ganó y ahí terminó con el récord de los Sycamores, que estaban invictos. O sea, que le infligieron la primera derrota al Sycamores de Larry Bird. Entonces Larry Bird entró a la NBA para la temporada de 1979 a 1980, donde seguido que entró comenzó a hacer un impacto.
Comenzó la posición de un centro delantero, centro y delantero, y entonces comenzó a ayudar a Boston eh, para 32 victorias, más que la temporada anterior, antes de ser eliminado en los playoffs, en los finales de la conferencia. Entonces jugó para los Celtics durante toda su carrera profesional, 13 temporadas, y los llevó a 5 finales de la NBA y a 3 campeonatos de la NBA. Jugó la mayor parte de su carrera con el forward Kevin McHale y el centro Robert Parrish, considerado por muchos como lo que llaman ellos la posición de front court, delantero, como el mejor delantero en la historia de la NBA. Larry Bird, pues 12 veces fue al Juego de Estrellas de la NBA. Ya dije que había ganado en las finales 2 honores como jugador más valioso, y también recibió el codiciado premio de jugador más valioso de la NBA en 3 ocasiones, desde 1984, 85, 1986, lo cual lo hacía en el único forward, el único delantero en la historia de la liga en hacer eso. También fue miembro de la medalla de oro que obtuvo en las Olimpiadas de Estados Unidos en 1992. Ahí fue que se conoció el equipo como el llamado Dream Team, o el equipo del sueño. Fue incluido en el Nashville Memorial Basketball Hall of Fame, o sea, Salón de la Fama Nashville Memorial del baloncesto. 2 ocasiones como jugador, primero en el 98 y luego individual, y entonces en el 2010 como miembro del llamado Dream Team, o sea que tiene 2 honores en el Salón de la Fama, acá en Springfield, Massachusetts. Nombrado como uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA, 1996, subsecuentemente el aniversario 75 del llamado Anniversary Team en el 2021. Un jugador versátil, la posición de delantera, podía jugar dentro y fuera de esa posición, convirtiéndose en uno de los primeros jugadores en la liga y tener esa ventaja de adoptar la línea de 3 puntos, porque era muy bueno encestando canastos de 3. Entonces, bueno, tuvo otro premio más de la NBA, como llamado el Small Forward, delantero más pequeño de todos los tiempos, por la cadena Fox en el 2016. Después de retirarse como jugador, sirvió como el coach de cabecera de los Pacers de Indiana, el equipo que fue corrido casi toda su vida por Bobby Knight. De 1997 al 2000, entonces nombrado el coach del año en la temporada de 1997 a 98, llevó a los Pacers a las finales del año 2000. En el 2003, Larry Bird fue nombrado presidente de las operaciones de baloncesto para los Pacers y mantuvo su posición hasta que se retiró en el año 2012. Fue nombrado ejecutivo de la NBA en el año 2012, al retiro. Retornó a los Pacers como presidente de operaciones del baloncesto al siguiente año, 2013. Mantuvo esa posición hasta el 2017. Fue como un consejero del equipo de los Pacers también hasta julio del 2022. Entonces, un año más tarde, fue anunciado en junio 2023 que los Pacers volvieron a llevar a Larry Bird a sus filas para servir como un consultante, un consejero. O sea, aparte de haber sido una estrella con el equipo de Boston, la carrera de Bird en las oficinas de un equipo de la administración fue con los Pacers de Indiana, donde rindió todos estos frutos, donde recibió todos estos galardones. Hablemos un poquito de la vida temprana de Larry Bird.
Bueno, ya le dije, había nacido en West Baden Spring, en Indiana, hijo de Georgianne Kearns y de Claude Joseph Joe Bird, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Los padres de Larry Bird eran irlandeses y escoceses. Y también pues tiene alguna descendencia de norteamericanos. 4 hermanos y una hermana. Fue criado ahí en el área de French Lick, donde su mamá trabajó 2 trabajos para mantener a Larry Bird y a sus hermanos. Siendo tan pobre desde su niñez, eso lo motivó a él hasta los últimos días. Georgia y Joe se divorciaron cuando Larry estaba en la escuela superior. Entonces Joe, su padre, murió a causa de un suicidio, un año después del divorcio. Entonces Larry pues usó el baloncesto como un escape de los problemas familiares y comenzó a jugar para la Escuela Superior de Spring Valley. Ahí mantuvo promedio de 31 puntos, 21 rebotes y 4 asistencias como un senior, en camino a convertirse en el líder de anotaciones de esta escuela. El hermano menor de Bird, Eddie Bird, también jugó baloncesto en Indiana State University, pero no fue tan prolífero como Larry Bird. No fue algo tan llamativo, no tenía las habilidades que tenía Larry Bird. Vamos a hablar de lo mucho que se comenta en Larry Bird, la rivalidad que él tenía con Magic Johnson. En cada deporte siempre tiene que haber una especie de rivalidad. Y aquí era Magic Johnson y Larry Bird. Esto hizo todavía más popular la NBA, porque Larry Bird y Magic Johnson eran conocidos como participantes de la rivalidad más notoria en cualquier deporte. Su rivalidad comenzó en colegio, cuando Larry Bird y Indiana State perdieron con los Michigan State de Magic Johnson. Eso fue por el campeonato de la NCAA, y la rivalidad continuó en la era profesional de la NBA. Larry Bird con los Celtics de Boston y Magic Johnson con los Lakers de Los Ángeles. Los Celtics, liderados por Bird, o los Lakers por Magic, fueron presentados en las finales de los 80, en todas las finales de los 80 de la NBA. Bird y Magic pues se encontraron en 3 ocasiones. Magic llevó la mejor parte contra Larry Bird en 1985 y 1987, cuando los Lakers superaron a Boston. Pero en el 84, Larry Bird superó a Magic Johnson y a los Lakers. Entonces, los analistas, escritores deportivos, reporteros, especularon de que Bird y Magic representaban unos contrastes diferentes en los choques que tenían entre los Celtics y los Lakers, entre el este y el oeste de Estados Unidos, y entre jugadores de la raza de color y los blancos. Era lógico que eso tenía que venir en el camino. Pero como uno de los escritores deportivos dijo, unos periodistas deportivos dijo, ellos lucían diferentes, a lo mejor, pero realmente el espíritu que ellos sentían era algo fraternal. No importa el color que fuera, si no era fraternal, era como algo idéntico. Eran amigos naturales. El ver a Larry Bird jugar y era como ver a Magic Johnson jugar, mientras ellos compartían con el talento que la liga nunca había visto a un jugador. Ambos tenían como especie de una carisma. Era extraordinario el reto que se tenían uno al otro, cómo pasaban el balón, con las habilidades que tenían. Ellos tenían como una especie de orientación para sus equipos
que realmente prendían como la chispa del poder y del querer ganar un juego o un campeonato. Ambos influían grande, en gran forma con sus colegas, con los demás jugadores de sus equipos. Y aparte de eso, con la concurrencia también. Este estilo de juego, pues, comenzó a influir a todos los fanáticos de la NBA que realmente concurrían a los juegos siendo fanáticos de ambos equipos o no, para ver el despliegue de habilidades de ambos y ver cómo se comportaban con la fanaticada. ¿Qué clase de carisma había entre ellos y la fanaticada del baloncesto? Tenían una perspectiva a veces diferente porque eran jóvenes, desde luego. La presencia de Larry Bird y de Magic Johnson en las canchas fue solamente una pequeña parte de la contribución que ellos hicieron al deporte de baloncesto en Estados Unidos, porque la rivalidad que ellos tenían como que cambió lo de la NBA, transformando algo que era como dificultoso en algo como más profitable, algo visible en los términos financieros también, en el mercadeo, en los sueños de los equipos y los jugadores. O sea que mucha gente realizó que el emerger de estas dos estrellas estaban como ligadas a la popularidad y el crecimiento de la NBA. Y entonces, como comenzó la NBA en este mercadeo, con estas dos estrellas, el baloncesto comenzó a crecer de una forma escalonada. Hasta el día de hoy, que la NBA, pues, entre los primeros tres deportes diríamos, Estados Unidos, y sin embargo, fuera de Estados Unidos, muchísimos países, desde esta rivalidad de Johnson y de Larry Bird, comenzaron sus programas de baloncesto en los colegios, en las escuelas públicas, hasta el día de hoy, que estos equipos europeos han dado, sinceramente, una gran cantidad de jugadores dignos de méritos, con las destrezas necesarias para jugar baloncesto de primera clase aquí en Estados Unidos, porque hemos visto la cantidad de atletas que han venido, de baloncelistas de otros países, de Europa, de América del Sur, de Centroamérica. De todos lados han venido jugadores aquí que verdaderamente tienen los méritos para competir, que son estrellas, que han quedado como ídolos de la fanaticada estadounidense y que se mantienen ahí. Y que algunos de ellos pues se han retirado, menciono el caso de Larry Bird y de Magic Johnson, pero todavía son pilares fuertes en la NBA, porque realmente como que ellos abrieron camino para las demás estrellas irse desarrollando, como está pasando hoy en día con los nuevos jugadores en cada uno de los equipos que hay en la NBA. Y son dos sujetos, dos estrellas que siempre van a ser recordadas por esa rivalidad. Como indiqué anteriormente, los periodistas pues nombraron la rivalidad en diferentes temas y diferentes sistemas, y así por el estilo. De la raza de color uno, de la raza blanca el otro, las habilidades que tenían, cómo manejaban el juego. Eran enemigos dentro de la cancha, pero fuera de la cancha eran amigos. El público notó la carisma que ambos tenían y el orgullo y el cariño que ellos tenían por la fanaticada de ambos equipos y fanaticada de la NBA en general. Y hoy en día nos orgullece de haber presentado esta parte de esta biografía de estos dos colosos del deporte, especialmente que comencé hablando de Larry Bird. Siempre has recordado Larry Bird, estrella de los Celtics de Boston, y estrella también, en muchas formas, con los Pacers de Indiana, también de la NBA. Necesitamos seguir viendo jugadores de la talla de Magic Johnson y de Larry Bird. De verdad que sí, necesitamos eso. Y fueron gente que dieron cátedra y de hecho enseñaron a muchos jugadores a tener una disciplina digna dentro del deporte de la NBA.
que en muchas ocasiones ahora en estos días, pues no se está notando mucho en ciertos jugadores, como que no tienen la disciplina que se requiere, o la disciplina que estuvimos conformados a ver, con Magic Johnson y Larry Bird. Y eso es una de las cosas que digo yo que la NBA tiene que tomar en consideración porque no se puede destruir lo que con mucho esfuerzo y mucho tiempo tardaron estos dos. La seguridad del público, la confianza del público, el amor por el juego y por competir. Y fuera de esa cancha, somos hermanos y somos amigos. Larry Bird, señores, una estrella que nunca se va a apagar en el baloncesto a nivel del mundo entero. Muy buenas. Para la próxima, otra sorpresa más. Espero que analice bien esto y, ya usted sabe, debe suscribirse a La Vida Deportiva. 860@gmail.com. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ahí me puede enviar un email también de lo que usted cree de todos estos podcasts que yo he hecho, que le distribuyo a ustedes. Todo lo bueno y todo lo malo, señores, porque la crítica es social y es buena de vez en cuando también. Hasta entonces, con mucha salud y muy buena suerte.